Bueno, buenas noches. Ya después de este preámbulo vamos a tratar de ser un poco más rápidos. Me quise enfocar más en los efectos de los coloides y cristaloides en la función renal. Bueno, la principal causa de las complicaciones es el no ver a los diferentes coloides y cristaloides como fármacos. Hay que recordar que los cristaloides y los coloides intentan tener una osmolaridad lo más parecida al plasma y que todos estos nos van a llevar un aporte de diferentes electrolitos que pues finalmente van a generar una repercusión en nuestros pacientes. Los principales almidones utilizados en la práctica diaria los vemos aquí ilustrados en esta imagen, y recordemos que es bien importante saber la distribución entre los carbonos 2 y 6 y su concentración y el diluyente, que generalmente es solución salina, y de acuerdo a esto va a estar dada la vida media de cada uno de estos diferentes coloides que nosotros utilizamos en la práctica diaria. La composición electrolítica, como vemos, también es variable entre cada uno de los coloides que nosotros empleamos. Entonces, si tenemos en cuenta todo esto y lo vemos como un fármaco a cada uno de los coloides y cristaloides que nosotros administramos durante nuestro tratamiento, vamos a observar que los eventos adversos de estas sustancias son de acuerdo al tipo y son dosis dependiente. El razonamiento para llevar a cabo nuestra terapia hídrica es evitar precisamente todo esto. Sin embargo, en los estudios han descrito que hasta un 20% de los pacientes en los cuales se utiliza la terapia con coloides y cristaloides pueden tener este tipo de complicaciones: desequilibrio hidroelectrolítico, sobrecarga hídrica, alteraciones ácido-base, anomalías de la coagulación, daño orgánico. Incluso se ha reportado en algunos estudios lo que es la reacción renal de los pacientes. Ya mencionaron previamente las etapas de manejo de líquidos, y si las tenemos nosotros bien en cuenta, vamos a prevenir mucho de las complicaciones causadas por coloides y cristaloides. Bueno, ¿y cuáles van a ser los efectos principales en el uso de los coloides y cristaloides sobre el equilibrio ácido-base? Aquí tenemos que tener bien en cuenta las bases fisiológicas. Tenemos dos fórmulas que nos han explicado a lo largo del tiempo. Desde la carrera empezamos a conocer las fórmulas de Henderson y las de Stewart, que nos explican cómo se lleva a cabo mi equilibrio ácido-base. Para Henderson, el pH va a estar dado por el coeficiente de disociación del ácido carbónico, el bicarbonato, y la presión del dióxido de carbono a nivel plasmático. Entonces, ¿qué pasa cuando yo administro solución salina a mi paciente? Bueno, para Henderson, la principal consecuencia va a ser la dilución a nivel de lo que es del bicarbonato, y una mínima parte va a estar dada por la alteración a nivel de la distribución de la albúmina, que no va a actuar como buffer, y de esta manera nos va a llevar a una acidosis dilucional que se va a asociar a un déficit de base con una elevada concentración de cloro. Stewart nos explica a través de su fórmula que el pH va a estar dado por el coeficiente de disociación del ácido carbónico, la disociación de iones, que esta disociación de iones no es otra cosa más que la diferencia entre cationes y aniones que tenemos en nuestro plasma. Para Stewart se toma en cuenta los buffers de la sangre, que son albúmina, fosfatos, y por supuesto también la tensión del CO2 a nivel plasmático. Entonces, si tenemos en cuenta todos estos factores, nosotros al empezar a utilizar una solución salina vamos a alterar ese coeficiente de disociación, vamos a incrementar la cantidad de cloro en sangre, y de esta manera pues vamos a llevar a nuestro paciente a una dilución del coeficiente de disociación y vamos a disminuir nuestro pH. Aunado a esto, vamos a aumentar el volumen de distribución de la albúmina, y al aumentar este volumen de distribución de la albúmina vamos a disminuir la cantidad de buffers que tenemos en sangre, y vamos a favorecer de esta manera la disminución del pH y la acidosis metabólica. Entonces, hay que tener en cuenta también que la gran mayoría de las soluciones que se hacen estudios in vitro antes de sacarlas al mercado. Entonces,
Como vamos a ver más adelante, la osmolaridad que nos da una solución in vitro no es la misma que nos va a dar in vivo. Esto específicamente va a ser para lo que es la solución de Ringer lactato. Y cuando transpolamos esos conocimientos a estudios, aquí vemos en esta tabla cómo se comportan los cristaloides, específicamente la solución Ringer y la solución salina, en cuanto a lo que es el volumen infundido y el gasto urinario. Aquí lo que es interesante demostrar es que en las primeras horas después de la cirugía o durante la cirugía varía de manera considerable el déficit de base, así como la cantidad de cloro en sangre. Conforme va pasando el tiempo, a las 48 horas vemos que aproximadamente estos efectos son reversibles y regresamos a la normalidad en nuestros pacientes. Algunos otros estudios en los que se ha visto los efectos sobre el exceso de base y las concentraciones de cloro, vemos que los valores son variables, van desde el déficit de base hasta menos 4.2 que se han reportado, menos 5 en algunos estudios, y los cambios en el cloro han sido también bastante variables, hasta a un aumento de 8 milimoles por litro, y en todos estos coincide que a las 48 horas por lo regular regresan a la normalidad estos pacientes. Esto nos crea ya la idea de que estos efectos son reversibles en nuestro paciente y que por tanto hay que tener cierta reserva en estos desequilibrio ácido-base. Entonces nos preguntamos, ¿es la acidosis hiperclorémica dilucional clínicamente relevante? ¿Es el único riesgo posible de administrar soluciones cristaloides? ¿Va a ser el único riesgo el desequilibrio ácido-base? Bueno, en estudios en animales se ha visto que la hipercloremia nos va a causar vasoconstricción renal, incremento de la resistencia vascular renal, disminuye la tasa de filtrado glomerular y disminuye la actividad de la renina plasmática. Asimismo, cuando se han realizado estudios in vitro, se ha visto que al administrar soluciones Ringer lactato in vitro llega a tener 273 miliosmoles por litro. Sin embargo, cuando nosotros aplicamos esta misma solución en un paciente, la osmolaridad es variable hasta 254 miliosmoles por kilo. Cuando la comparamos con la solución salina convencional, la osmolaridad se mantiene en 308 miliosmoles por kilo, tanto in vitro como en vivo. ¿A qué se debe esto y qué repercusión clínica va a tener esa alteración en mi osmolaridad? Bueno, este defecto en la osmolaridad de la solución Ringer se va a deber a esta ionización incompleta de los solutos, y entonces yo al administrar esta solución a mi paciente la va a volver una solución hipotónica, mientras que la solución salina se va a mantener isotónica al plasma. ¿Qué efecto va a tener esto en mi paciente? Bueno, cuando nosotros administramos una solución Ringer, por el solo efecto de la osmolaridad, vamos a ver que el gasto urinario se presenta antes de tiempo que cuando nosotros administramos la solución salina convencional, y esto es debido, y esto se debe principalmente a que estos cambios de osmolaridad van a alterar o van a inhibir la liberación de la hormona antidiurética. En otros estudios en los cuales también se ha comparado Ringer contra el cloruro de sodio, se ha observado también resultados similares en los cuales hay disminución de la osmolaridad urinaria y la micción es mucho más rápida con la administración de Ringer, lo cual pudiera también estar en relación a los cambios en la osmolaridad que ya les expliqué hace un momento, y algunos otros estudios que también son interesantes mencionar, que cuando nosotros administramos cloruro de sodio va a haber una variación en lo que es el intercambio de electrolitos en nuestros medios internos. La movilización del potasio intracelular al extracelular va a favorecer que la función renal sea incapaz de compensar estos cambios. Cuando se han administrado estas mismas soluciones en pacientes en cirugía cardíaca, no se ha visto que se deteriore más la función renal. Sin embargo, sí se ha elevado más el ENGAL en este tipo de pacientes. Hay que destacar que estos estudios que les estoy mencionando son hasta el 2010 y hasta entonces no había ninguna diferencia significativa en ninguno de los estudios, solamente discretos aumentos a nivel de los niveles de ENGAL, que clínicamente no eran relevantes. Entonces hasta el 2010 podíamos concluir
que no había diferencias entre las soluciones salinas isotónicas y las soluciones balanceadas en cuanto a la función renal. Pero ¿qué pasa? A lo mejor yo pienso que, bueno, eso me estoy hablando nada más de cristaloides. ¿Y qué pasa con los almidones? En teoría, pues los almidones pues tienden a tener mayor eficiencia en la expansión del volumen intravenoso, mayor rapidez en la resucitación hídrica, vamos a tener una mejor perfusión tisular comparando con los cristaloides. Entonces, con esto, pienso yo, tenemos todo resuelto aquí, vamos a tener mayor estabilidad hemodinámica. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Realmente son tan seguros los almidones? Bueno, se ha relacionado los almidones con falla renal hiperoncótica. Se dice que la tasa de filtrado glomerular va a disminuir de manera secundaria a una menor fracción de filtración, y esto es causada por las diferencias de osmolaridad que nos da los diferentes almidones que ocupamos. Al ser moléculas de alto peso molecular y que tienen diferentes sustituciones a nivel del carbono 2 y del carbono 6, van a requerirse esta alfamilasa para romper la molécula, y esta escisión de la molécula me va a causar productos que van a ser filtrados por el riñón, y aun cuando las moléculas sean de bajo peso molecular va a favorecer su acumulación a nivel renal. Entonces, los productos de estos almidones se van a acumular de acuerdo a la cantidad de dosis que esté yo administrando, y van a persistir por más tiempo en la circulación. Entonces, me pregunto yo, ¿los almidones de bajo peso molecular van a tener menores efectos? Pues no. Desafortunadamente, esos almidones van a causar una lesión directa por aumento de la captación tisular, por pinocitosis a nivel tubular, y también van a ser dosis y tiempo dependiente. Con base a todo esto, se han hecho diversos estudios en los cuales se utilizan los criterios de Rifle para estadificar la lesión renal aguda con el uso de los almidones. Uno de ellos es el reportado, la revisión sistémica que se realizó en Cochrane el 2013, en el cual vemos que en cuanto a terapia sustitutiva renal, el uso de almidones se incrementó 1.31 veces en los pacientes tanto sépticos como no sépticos. Sin embargo, cuando se comparó el uso de almidones contra otros tipos de líquidos, específicamente cristaloides en la mayoría de los estudios, para Rifle R, el comportamiento de mayor riesgo fue igual visto con los estudios en los cuales se utilizaron almidones, sobre todo en aquellos pacientes que tenían sepsis, que están ilustrados aquí por el diamante de color rojo. Cuando se comparó el estudio de Rifle R con los pacientes no sépticos, el comportamiento no fue similar. Esos tuvieron menor tasa de Rifle R en este tipo de pacientes. Sin embargo, de acuerdo a los estadiajes de Rifle, el uso de almidones se relaciona con estadiajes más avanzados y pronósticos más ominosos con el uso de estos pacientes. Para Rifle I, el riesgo relativo no fue diferente al comparar almidones de alto o de bajo peso molecular, y cuando hablamos de nosotros de falla, que son las etapas más avanzadas de la lesión renal aguda, vemos que los pacientes con sepsis les va bastante peor cuando los comparamos con los pacientes no sépticos. Bueno, ¿en qué podemos concluir de este estudio de Cochrane publicado en el 2013? Cuando comparamos los almidones contra otro tipo de cristaloide, vamos a tener un riesgo incrementado de terapia de sustitución renal hasta en un 31%. Cuando el autor era quien definía las características de la lesión renal, se incrementaba hasta el 59%, y si utilizaban los criterios de Rifle, el incremento de la terapia de reemplazo renal era un 14%. Cuando comparábamos a los pacientes sépticos contra no sépticos, la diferencia entre Rifle R y Rifle I no fue significativa, o fueron pocos eventos, pero aguas, aquí el hecho de utilizar almidones se asociaba con peor pronóstico y estadiaje más avanzado en lo que es la escala de Rifle. Almidones de alto contra bajo peso molecular, no hubo diferencia estadística, y la dosis segura de los almidones tampoco fue identificada en este estudio.
Se ha dicho también que los almidones nos pueden causar alteraciones en la coagulación. En los diferentes estudios que se han analizado, en estos que encontré yo, como vemos, compararon la gran mayoría con soluciones Ringer, solución salina, y como vemos, las pérdidas fueron muy similares tanto en los grupos de almidones como en los grupos en los que utilizaron cristaloide. Por tanto, en cuanto a esto, podemos concluir que existe poca evidencia de que grandes volúmenes de cloruro de sodio o que grandes volúmenes de almidones tengan efectos perjudiciales sobre la coagulación, pérdidas hemáticas o transfusión. Hay que destacar que los estudios que han reportado alteraciones en la coagulación suelen ser estudios in vitro y que por tanto no han podido comprobarse ya cuando se transpolan a nuestros pacientes. Sobre la función gastrointestinal, también se han analizado las alteraciones y lo único que se ha observado es que en aquellos pacientes que se utiliza cloruro de sodio suelen tener mayor disconfort abdominal, un poco más de náuseas. Sin embargo, la evidencia clínica en los estudios no ha sido relevante. Algunos de los estudios, como vemos aquí, el mayor porcentaje de las alteraciones los vemos en lo que es en la solución Ringer, pero la severidad de alteraciones gastrointestinales pues no es significativa y estos estudios pues suelen tener una población estudiada muy pequeña. Entonces no hay evidencia que sugiera que la acidosis hiperclorémica dilucional pueda tener efectos significativos sobre la función gastrointestinal. ¿Y qué pasa con la mortalidad? Bueno, en esta imagen vemos la gráfica en la cual nos habla de las causas de acidosis metabólica como principal causa de mortalidad en pacientes hospitalizados. Aquí hay que señalar que la mortalidad no está dada en general, está dada en porcentajes generales y hay que ver que por sí solo el lactato que es la principal causa de mortalidad, puede darnos las alteraciones ácido-base y no forzosamente están en relación a la administración de coloides y cristaloides. Algunos estudios que se han hecho en ratas con sepsis, se ha visto mejor sobrevivencia con coloide, en pacientes con UCI, mayor acidosis láctica al ser comparados con la acidosis hiperclorémica dilucional. Para este otro autor, cuando aumentamos el cloro en 3 miliequivalentes por litro en sobrevivientes contra no sobrevivientes, esta pequeña alteración es la que se asoció a mayor mortalidad, y para este otro autor que fue en pacientes pediátricos, la acidosis dilucional disminuyó los requerimientos de aminas, lo cual pudiera sugerir incluso que la acidosis dilucional pudiera ser benigna. Este último autor, Brill, estudió pacientes en terapia intensiva, las alteraciones ácido-base mayores de 2 milimol por litro, no hubo diferencia en mortalidad entre acidosis hiperclorémica y acidosis de otra causa. Lo que sí hay que señalar en cualquiera de estos estudios que estoy mencionando, que por lo regular ninguno de estos son estudios prospectivos, otros fueron llevados a cabo en modelos experimentales en animales, son estudios observacionales, no tomaron en cuenta las diferentes causas de la acidosis, es decir, no toman en cuenta la causa y efecto de las diferentes enfermedades de los pacientes, o finalmente son retrospectivos. Y por tanto, en cuanto a mortalidad, de acuerdo a esto, pues hay otro estudio realizado por Cochrane en 2012, en el cual también se trató de identificar los datos de mortalidad con coloides y cristaloides, y concluye el Cochrane que ninguno de estos estudios puede ser, nos da las bases para decir que estas son la causa y que la revisión no va a proveer ninguna evidencia de que un coloide sea mejor que un cristaloide en cuanto a mortalidad. ¿En qué podemos concluir de todo esto que hemos hablado? Bueno, uno, que hay que recordar que los líquidos intravenosos son fármacos que tienen en su composición diferentes electrolitos que pueden alterar nuestro medio interno, alterar nuestra tonalidad plasmática y que usadas inapropiadamente pueden contribuir a efectos adversos. Hasta un 20% de nuestros pacientes puede llegar a tener alteraciones por este mal uso de los líquidos. Que la acidosis hiperclorémica dilucional es un efecto adverso observado tras la administración de grandes volúmenes de solución salina isotónica, que la administración de solución Ringer efectivamente nos va a generar alteraciones de la osmolaridad y con eso supresión de la hormona antidiurética y por tanto un gasto urinario importante, pero al ver la evolución de la lesión renal aguda,
vamos a tener episodios más graves o más elevados de rifle. La evidencia sobre morbimortalidad hasta ahora no ha tenido relevancia clínica en los estudios en los cuales se comparan almidones contra cristaloides, y que el uso de coloides y cristaloides, la mezcla de esto puede disminuir el volumen total de líquidos y la carga de cloro, por lo que hay que tenerlo en cuenta. De acuerdo a los estudios hasta ahorita, que los almidones se han asociado con mayor incremento de lesión renal aguda, terapia de reemplazo renal y etapas de rifle más elevadas en los pacientes en los cuales se han empleado. Bueno, con esto concluyo mi plática y voy a dar continuidad al doctor.